del 11º Festival Internacional de Cine de Tasco. Antes de presentarlos a todos, quiero agradecer y también, antes de cederle la palabra a nuestro anfitrión, quiero agradecer profundamente el apoyo, la colaboración, la solidaridad y también las aportaciones que hemos recibido por parte del Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM, Campus Tasco. Agradecer infinitamente al equipo que encabeza el maestro Rommel Escorza, que pues no es nueva nuestra colaboración, pero siempre es nueva la oportunidad de colaborar y de aportar para ir consolidando un evento que es este Festival Internacional de Cine de Tasco, y que en esta edición ha tenido una participación importantísima, habiendo sido aquí la inauguración de esta edición el pasado viernes 24 de abril, con la proyección de la película 5 historias de amor y un bolerón desesperado del director cubano Arturo Santana, con también una intervención lumínica de esta casona por Atemporal Media, que también vistió y engalanó esta presentación y esta inauguración, y por supuesto a todo el equipo que nos ha dado todas las facilidades, entre ellas la del día de hoy, 1 de mayo, que es Día del Trabajo y que no se trabaja, pero que tuvimos la oportunidad de tener en esta sede tan relevante para la historia de México, para la historia de Tasco y para la educación en México, que es la sede de la UNAM, pues que podríamos tener esta plática. Y pues antes de abordar todo lo demás, quisiera pues cederle la palabra precisamente al maestro Rommel Escorza, pues para que nos dé la bienvenida y posteriormente pues a presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Maestro, por ahí está el micrófono, ahí mero. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos todos a la ex hacienda del Chorrillo, la sede del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM Campus Tasco. Como bien anunciaba Naú, apuntaba, hace 9 años también yo estaba recién llegado aquí a Tasco y me tocó también albergar la primera edición de este festival, y me da mucho gusto que ha llegado a su 9ª edición, y ahora pues compartir esta mesa con los participantes para hablar a propósito de la memoria y el algoritmo en el cine y el futuro de este arte en Tasco. Sean todos bienvenidos, y creo que va a ser una tarde muy enriquecedora para todos nosotros para hablar sobre este tema. Y pues, claro que sí, siempre tienen la puerta abierta a el festival y otras de las colaboraciones que hemos tenido a lo largo de estos años. Me da mucho gusto. Bienvenidos todos. Gracias, maestro Rommel. Gracias nuevamente por permitirnos estar aquí. Y quisiera dar un poco el contexto de cómo se genera esta plática para proceder a presentar a nuestros invitados. Y es que finalmente el Festival de Cine de Tasco se ha convertido, además de un espacio para proyectar películas, se ha convertido en un espacio de encuentro, un pretexto para interactuar, un pretexto para reflexionar, un pretexto para dialogar y tener la oportunidad de que a partir de ese diálogo podamos encontrarnos con diferentes personas que puedan, desde sus quehaceres, enriquecer y encontrar un espacio para la creatividad, un espacio para crear y un espacio para generar nuevos proyectos desde lo audiovisual, pero como también ha sido la personalidad del festival, que tengan que ver con la memoria, que tengan que ver con el cine, que tengan que ver con el patrimonio, pero también que tengan que ver con nuestro presente y cómo abordar precisamente los retos en los que nos encontramos. Y a lo largo de los años nos hemos encontrado con muchas personas en el camino que primero se acercan como asistentes o nos encontramos en otros espacios y terminamos generando de una u otra forma una interacción que se ve palpada en proyectos y en actividades específicas. Tal es el caso de nuestro amigo y nuestro querido Adrián López, que se encuentra aquí a mi derecha y que inicio en ese sentido la presentación
A él tuve la fortuna de conocerlo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Él coordina el programa Epicentro, que tiene precisamente que ver con producción virtual, con inteligencia artificial y con diferentes áreas que ya nos platicará más ampliamente. Hace varios años lo conocí y lo invité a uno de los festivales, siempre pensando en qué desarrollar, y para esta ocasión se dio la oportunidad de que desarrolláramos la imagen de este año, que fue el Cine Minuto y, digamos, toda la imagen gráfica, desde la creación de inteligencia artificial, pero claramente él como creador, él como innovador, poder a partir de esto también generar un diálogo en una ciudad de la que siempre partimos, que tiene que ver con la tradición cinematográfica, que tiene que ver con el patrimonio, pero también tiene que ver con el presente. De esta forma se generó el Cine Minuto, que en esta 11ª edición se presentó, que todos lo hemos visto en las redes sociales y que precisamente abre este diálogo, y a partir de ello nos planteamos cómo, porque sin duda es un tema actual y de relevancia, poder tomarlo como pretexto para generar una mesa de diálogo o un diálogo en el festival y plantearlo, porque pues también sembró dudas, sembró comentarios, sembró inquietudes, y qué mejor que poder realizarlo de esa forma. Lo presento. Adrián López es especialista en tecnologías emergentes para medios y entretenimiento, además de conferencista, productor, escritor y creador XR, ingeniero en comunicación multimedia por la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se centra en la convergencia de XR y AR, producción virtual, inteligencia artificial y narrativas inmersivas, con enfoque en producción, capacitación y consultoría. Fundación de XR Live MX, comunidad creativa en innovación. Ha colaborado con Meta en proyectos de metaverso y con OpenAI en programas de política pública. Director de Epicentro XR en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ha participado como ponente en South by Southwest, Talent Live, VR Fest MX, EarthX, entre otros foros internacionales. Bienvenido, Adrián. Y como venía comentándolo, se suma a este diálogo y también a partir de la interacción con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, que también en esta ocasión se suma a la participación en el Festival de Cine Taxco, pues también consideramos relevante la suma a este festival y a esta mesa de diálogo, y de esta forma fuimos construyendo esta mesa, que nos da muchísimo gusto que pudiéramos contar con la presencia del maestro Miguel Ángel Rendón Liborio, que es el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, y me permito también presentarlo. El maestro Miguel Ángel Rendón Liborio es ingeniero en sistemas computacionales con especialidad en tecnologías por el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco. Es maestro en dirección e ingeniería de software por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Su trayectoria profesional abarca el sector público y privado en el ámbito tecnológico. Colaboró con la Secretaría de Economía del Estado de Guerrero, con la CONADE como administrador del clúster digital y con el INDEG como responsable del sistema CEID Guerrero. Se integró también, incorporó el Niburu System Acapulco Querétaro, consolidándose como CEO en 2018, año que también fungió como asesor externo en modernización de tecnologías emergentes para la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero. Actualmente se desempeña como director general del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, donde ha impulsado una serie de actividades y una agenda institucional con alto impacto. Gracias, maestro, por acompañarnos en esta ocasión y ser parte también de este diálogo. Me permito también presentar de la mano justamente el Consejo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero. Tuvimos la oportunidad de conocer y vincularnos con el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Él es coordinador del programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Tecnología UNESCO México y punto focal del Grupo Interagencial sobre Movilidad Humana de Naciones Unidas y del Equipo Técnico de Emergencias del Sistema de las Naciones Unidas en México. En su trayectoria en educación ocupó distintos cargos en la CONAFE, la SEP y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, entre otros. Fue director de Desarrollo de Materiales Educativos, director de Planeación Estratégica y director de Desarrollo Profesional Docente. Desde 2017, en la UNESCO, ha desarrollado para México y América Latina proyectos relacionados con la educación para el desarrollo sostenible, educación en situaciones de emergencia, educación para personas en movilidad y educación para la cultura de la paz. Tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por la UNAM y de maestría en Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey y en Tecnologías, Política y Culturas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bienvenido, Adolfo. Un gusto tenerlos aquí. Y para abrir el diálogo, pues quisiera primeramente cederle la palabra a Adrián López para pues aperturar este diálogo. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Nao. Pues de nueva cuenta agradecer este espacio, darles la bienvenida a todos aquí y bueno, también a nuestro público que seguramente están disfrutando de este festival que tiene un sello único que precisamente, como dice Nao, habla de la identidad de esta ciudad. Y cuando hablamos de la identidad, hablamos de arte, hablamos de arquitectura, hablamos de pintura, hablamos de escultura y por supuesto hablamos de cine, que es el séptimo arte. En este sentido, me parece muy interesante el término, los términos que estamos abarcando con el tema de este día, porque vamos más allá de la inteligencia artificial. Cuando hablábamos del tema, justamente dijimos, bueno, ahorita todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no es el centro realmente de todo lo que está sucediendo. Y hay una palabra mucho más interesante que es el algoritmo y la memoria. Y de ahí quisiera partir justamente para que todos estemos en el mismo canal, definir un poquito qué es el algoritmo. Y quisiera plantearles una pregunta. No sé si sepan ustedes que precisamente la informática nació del arte y el arte textil en particular. Jacquard, que era un magnate de la industria textil, dijo, ¿cómo puedo hacer para eficientar el proceso de la creación de los patrones de los diferentes textiles? Y creó las tarjetas perforadas para que de esta manera se pudiera automatizar el proceso. Y de ahí pues vinieron muchos otros avances muy interesantes que aterrizan con Ada Lovelace, que toma este conocimiento y genera el primer patrón en una tarjeta perforada para crear una serie de instrucciones para una computadora. Y bueno, si hacemos en retrospectiva una reflexión de cómo hemos llegado de ese punto a la inteligencia artificial, pues muchísimo ha pasado. Sin embargo, el centro es el mismo, automatizar, desarrollar soluciones para lo humano. Pero la inteligencia artificial va un paso más allá, nos está haciendo perder esa agencia y le estamos también permitiendo en algunos puntos tomar ciertas decisiones. Y si esto lo llevamos al marco de lo que es el Festival de la Creatividad, definitivamente nos pone varias preguntas sobre la mesa, de lo cual esperemos poder sacar una conversación muy rica, muy amplia con nuestros expertos y por supuesto también con la reflexión de Nao, el saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo finalmente esto repercute en la memoria, que yo considero que la memoria es el asset o el valor más grande que tiene la humanidad, porque identifica nuestra identidad, de dónde venimos, a dónde vamos, nuestras aspiraciones y nuestra experiencia de vida principalmente. Un lugar como este seguramente guarda muchas memorias, muchos momentos vividos y eso por más inteligencia artificial pues no se puede reemplazar el vivir en el presente y el vivir sabiendo de dónde venimos. Y bueno, pues para abrir esta pequeña conversación tenemos un banco de preguntas, no me voy a ir tan en orden, yo creo que preferiría que fuéramos avanzando. Now también vamos a apoyarnos, a hacer un diálogo abierto. Si alguien quiere complementar las preguntas, van dirigidas, sin embargo, si alguien tiene comentarios, lo podemos
hacer. Entonces, quisiera empezar con Adolfo Rodríguez, director de Educación de UNESCO. Y nos gustaría saber, Adolfo, precisamente dentro de este contexto, ¿cómo se entiende hoy la relación entre inteligencia artificial, educación y sectores creativos en función de proteger la memoria y la cultura? Pues es una pregunta muy interesante y bueno, primero agradecer a Nahu, a todos quienes hicieron posible que yo estuviera acá. Felicitarles también por este festival. Y bueno, esta relación entre inteligencia artificial, tecnologías, voy a decir, educación, cine, procesos creativos, etcétera, pues tiene muchas implicaciones, pero voy a hablar por ahora solo de una, que es el tema de cómo nos relacionamos con las tecnologías. La UNESCO ha venido haciendo una crítica, sobre todo desde un informe que surgió en el 2023, que habla así, educación, tecnología, una herramienta, lo pone como en interrogante, porque la UNESCO dice que la tecnología no es una herramienta, o no solo es una herramienta. En el sentido de una herramienta es algo que tú usas y lo sustituyes por otro que te sirva mejor y lo tiras, etc., ¿no? ¿Qué significa eso? Que estamos intentando quitarle el plano únicamente utilitario a las tecnologías. Esto tiene sus implicaciones porque hay muchas cosas que usamos y desechamos. Los celulares cada cierto tiempo, todo, ¿no? Todo es como desechable. Pero ¿por qué no nos relacionamos mejor con esa tecnología? Si, como tú dijiste, la automatización es un logro, lo voy a decir, es un logro de la humanidad. O sea, que estemos aquí transmitiendo, que hayamos llegado, implicó miles de procesos de automatización. Que yo me haya subido al metro, que me haya comunicado acá, etc. Requiere amplios procesos de automatización que han sido logros de la humanidad. Y eso, si lo miramos con más detenimiento, veremos que no solamente es una herramienta, sino es una forma de vida. Entonces, la UNESCO ha venido reflexionando sobre la construcción de la subjetividad, de la memoria, del patrimonio, incluso más allá de temas como la construcción de la paz, de la sostenibilidad planetaria, etcétera, quitándole el énfasis utilitario a las tecnologías y verlo como parte de un proceso civilizatorio que está ya entre nosotros. ¿Cuánto tiempo utilizamos las tecnologías para comunicarnos, pero también para construir identidad, comunicación, relación, y para también disfrutar de, entre otras cosas, el arte y la cultura? Entonces, ¿pero qué ha pasado últimamente? Que hemos visto estas discusiones negando el valor y la fuerza que tiene la tecnología. Lo voy a decir así, un poco como negando a nuestro monstruo, ese Frankenstein. Es decir, creamos un avance tecnológico, nos salió un Frankenstein y ahora lo negamos. Y hay una filósofa que se llama Catherine Malabou, que dice, si miráramos con más amor a nuestras propias creaciones, a nuestros propios monstruos, y no como el doctor Frankenstein que lo niega, quizá pudiéramos aprender más de lo que las tecnologías nos están diciendo, que estos procesos de automatización, tratarlas con más respeto y tener otra relación con ellas. Entonces yo creo que un primer paso entre educación, tecnología, creatividad, etcétera, es tener más amor por las producciones de la humanidad, de estos procesos de automatización, y también, así como el Frankenstein, ponerle un alto y decir, gracias por todo lo que nos das, pero aquí la automatización ya no es necesaria. O necesitamos combinar la automatización con procesos creativos donde prevalezca el valor de lo genuino, de la expresión, de la emotividad, de la cultura cotidiana de las personas, con nuevas narrativas, con nuevas formas incluso de producir imagen. Por ahí hay una discusión sobre la imagen pobre, ya saben ustedes esto, una discusión de Franco Berardi que hablaba que él prefería la imagen pobre que a la imagen del avatar, ¿no?
la película Avatar, porque decía, la imagen pobre me expresa más a veces. Ya lo decía también Susan Sontag en esta idea de la fotografía, que ella prefería una imagen desenfocada, pero que expresara más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar esas discusiones de amar a la tecnología, profundizar en ella, pero ponerle límites. Y cuando necesitamos una superproducción, una gran herramienta que nos permita formatos formidables, y cuando necesitamos incorporar imágenes y producciones que sean más genuinas, aunque no tengan esa gran producción tipo Hollywood. Entonces, en resumen, yo diría, tenemos mucho que todavía que aprender y tenemos mucho que discutir acerca de estas relaciones, pero no neguemos a nuestros monstruos. Querámoslos y avancemos hacia nuevas formas de expresarnos a través de las artes en general y del cine en particular. Gracias, Adolfo, y quisiera no soltar un poco tu intervención para ir dando un contexto amplio, para también pasar al ámbito local también y a un ámbito específico. Y quisiera reforzar esta intervención planteándote una pregunta. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial ahora, en este contexto, en la formación de las nuevas generaciones de creadores y también en la propia preservación de la cultura? Es decir, ¿qué tanto está generando un impacto desde una perspectiva más amplia que tienes desde la UNESCO, pues en términos pues, ya muy reales? Sí, yo creo que uno de los temas fuertes de discusión es el tema justo de los creadores y sus posibilidades de remuneración justa. Porque lo vemos en otras áreas, por ejemplo en los textiles que ya mencionabas, hay esta queja de por qué hay la apropiación cultural de las producciones de la creatividad textil y luego la venden en estas tiendas que ya no, ¿cómo se llaman? Muy famosas. ¿Cómo se llaman? No. Sara. La señora esta que... ¿Cómo? Pineda Cobalín, ¿no? ¿Cómo te apropias de las producciones artesanales y demás? O lo que los chinos también producen, etcétera. Entonces, pienso que un dilema muy fuerte es cómo generar empleabilidad entre los creadores y una retribución justa de su trabajo para que sea una forma de vivir adecuada, digna, y no solamente estén a expensas de si surge una nueva tecnología nos van a quitar nuestra forma de vida, y entonces ahí empieza a haber una perversión ya de las relaciones entre lo que puede ser una vida dedicada al arte, la cultura, etcétera, con el tema de la sobrevivencia de los creadores. Entonces la UNESCO está haciendo especial énfasis en que los gremios sean protegidos, los gremios de creadores, frente a los desarrollos tecnológicos. Ese es un debate que creo que hay que dar, de cómo las tecnologías nos pueden ayudar, pero sin dañar el trabajo de los creativos. Antier veía que hay una nueva aplicación de Adobe, no me acuerdo cómo se llama, pero que agrupa 20 aplicaciones, no sé si hayan visto eso. Bueno, esa nueva plataforma, por decirlo así, te da 20 aplicaciones que entonces tú le solicitas, ayúdame a hacer un PNG, un no sé qué, y hazme un video. Entonces esa plataforma te ayuda a hacer todo el proceso de producción. Y entonces los comentarios que había ahí de diseñadores, de cineastas, y decían, ¿y dónde vamos a quedar nosotros? Porque si una sola plataforma puede hacer el trabajo de 3 diseñadores, ¿para qué necesito tantos? Entonces, creo que ese es un debate importante. Y el otro, rápidamente decirlo, es la defensa de la diversidad. Es decir, tenemos ahora con la inteligencia artificial herramientas muy poderosas, pero que nos pueden hacer también irnos hacia la estandarización de la estética, ¿no? Es decir, que solo por esta idea de tener un mercado, un nicho, estandarizar también las narrativas, pero también la imagen, también, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer que los gremios
el mercado y la diversidad coexistan, es una de las grandes preocupaciones de la UNESCO. Y en ese sentido se requieren también políticas, es decir, que haya políticas normativas, protección al gremio, etcétera, y también aprendizaje de las tecnologías, ¿no? Son todos esos conceptos que desde la UNESCO, desde los marcos mundiales relacionados con la educación y la cultura que estamos promoviendo, pero a mí el que más me interesa en este caso es desde la educación y la formación desde los gremios. Cómo se están formando a los nuevos cineastas, cómo se están protegiendo, trayendo a las nuevas generaciones y hacer que estas discusiones cobren fuerza al interior de las escuelas, de los centros de formación y vayan impactando en las futuras producciones. Eso creo que tenemos que apuntalarlo. Y en México, bueno, pues yo le preguntaba hace rato a Paco si en Guerrero teníamos una escuela de cine, así, ¿no? Entonces, como que hace falta descentralizar estos debates que estoy teniendo, ¿no? Que no solamente estén en la Ciudad de México, en Guadalajara, sino que estas discusiones sobre los gremios, las producciones, las tecnologías, las nuevas generaciones, estén en todos lados. Es un poco lo que alcanzo a visualizar desde lo que estamos trabajando en la UNESCO. Bueno, solamente para abordar, sí, no tenemos propiamente una escuela de cine en Guerrero. De hecho, bueno, si hablamos del contexto del cine en Guerrero, pues partimos primero de esta rica tradición que hay como locación cinematográfica, es decir, tanto Taxco, que pues es la sede de este festival, como el estado de Guerrero, pues tienen cantidad de películas filmadas aquí, pero justamente desde la locación. Y en términos de festivales, pues también ha habido una tradición que empezó con la reseña cinematográfica en los 50, desapareció. Hace unos años había el Festival Internacional de Cine Acapulco, que también cumplió su ciclo, y nosotros llevamos 11 ediciones, llevamos 10 siendo el único festival de Guerrero, y aún con esta tradición cinematográfica, y recientemente pues hay un par más, uno que se enfoca en el cine guerrerense y uno más en Ixtapas y Guatanejo que mezcla el cine con el surf, que también me parece una propuesta muy interesante. Sin embargo, si partimos de esta tradición que tendría que permear pues en una formación, en profesionales tal vez de la producción, pues hay un reto ahí por desarrollar. ¿Quieres continuar? ¿Tienes una pregunta más planteada, Adrián? Sí, muchas gracias. Pues definitivamente creo que estamos tocando esta fibra de la cultura, de la identidad y de los lugares, y pues qué mejor que hablar precisamente de Guerrero. Y en este sentido, seguramente Miguel Ángel Rendón nos podrá dar una perspectiva a nivel estatal y nos encantaría que nos explicaras justamente desde la innovación pública y la política pública, ¿cómo puede Guerrero integrar tecnologías como inteligencia artificial, realidad virtual, el metaverso y para fomentar el desarrollo cultural y económico? Buenas tardes a todos. Primero que nada, igualmente, gracias por la invitación. Quiero comenzar con decir que en Guerrero la tecnología no está peleada con la cultura. En Guerrero, desde la política pública que llegó o que se implementó desde la llegada de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn, pues fue potenciar todos los sectores. En este caso, el Consejo, el COCITIEC, ha impulsado temas culturales porque partimos de una convicción principal, en que si la ciencia y la tecnología no está al servicio de la ciudadanía, pero principalmente de su contexto, no tiene sentido. Y en Guerrero, Guerrero tiene un contexto profundamente cultural. Entonces, donde quiera que vayamos, aquí Adolfo nos va a reconocer, siempre dicen que Guerrero es muy rico en su cultura, en su gastronomía, en muchas cosas. Y el tema de la innovación de la ciencia y la tecnología viene a impulsar
impulsar este sentido. Llegamos en un momento crítico donde el Consejo de Ciencia, siempre se los comento a todos, ¿quién ha trabajado con el COCITIEC? ¿Quién conoce qué hace el Consejo de Ciencia? Muy poquitas personas sabían que los estados tienen un Consejo de Ciencia. Dicen, eso solamente se ve en Ciudad de México. Pero Guerrero también tiene esa parte. Y lo hemos estado trabajando y lo hemos estado profundizando con políticas actualizadas. Teníamos más de 12 años que no se había actualizado la ley de ciencia y tecnología. Este año, en aproximadamente 2 meses, sale la nueva ley en ciencia y tecnología, que abarca principalmente temas de inclusión y de ese cambio generacional, donde siempre, digo, ahorita pues nos vamos a meter un golpecito, donde también las mujeres tienen que tener ese piso o ese derecho de poder estar aquí. Yo creo que también de esa misma manera la cultura se ha visto pisoteada, se ha visto erradicada o apartada por el contexto generacional que ha estado en el Estado. En Guerrero, como bien lo mencionaba, tiene un contexto profundamente cultural. Tasco, con su tradición platera, con este patrimonio arquitectónico muy rico que hay, y ahora, como bien lo mencionan, con estos 11 años de festival de cine que se dicen fácil, pero verdad que no lo han sido, es prueba viva de que la creatividad es uno de esos talentos, es uno de esos principales activos de innovación que debemos rescatar y debemos de apoyar. Entonces, dentro de la política pública de la gobernadora Evelyn, que hemos estado actualizando constantemente en estos 4 años y que sí llevó un tropiezo grande por estos 2 fenómenos atípicos que pasaron en el Estado y que retrasaron todo el trabajo que se había estado haciendo, pero lo atrasaron en el marco legislativo, no en lo que se ha estado haciendo en territorio y en todos estos campos. Entonces, ¿qué se ha hecho, qué se ha profundizado? Principalmente en el Consejo tenemos instrumentos de apoyo, como lo es el reforzamiento del Padrón Estatal de Investigadores. En este Padrón Estatal de Investigadores pudimos duplicar, pudimos aterrizar, pudimos concentrar y reorganizar a todo este núcleo de investigadores docentes, investigadores privados, investigadores independientes, donde abarcan las 9 áreas del conocimiento. Y es un espacio que se apertura con esta invitación para poder que se incorporen estos investigadores, estos desarrolladores visuales, estos desarrolladores de esta arte que es el cine. Vuelvo a repetir, la ciencia y la tecnología no debe de estar peleada y no debe de sumir la cultura, sino potenciarla desde el contexto principalmente de la ciudadanía, escuchando lo que quieran mostrar. Hay mucho que decir, hay mucho que abarcar, quiero ir siguiendo la línea, pero mencionar muy breve que no hay que temerle a estas revoluciones digitales, revoluciones industriales. Llevamos 4, no es comercial ningún partido, llevamos 4 revoluciones. La primera empezó cuando se automatizó la fuerza humana a la fuerza mecánica. La segunda revolución fue cuando se sistematizó, se creó las líneas de producción y la fuerza mecánica se amplificó. La tercera fue cuando se introduce la computación, se introduce el término tecnología y se aglomera y se conjunta toda esta parte del Internet de las cosas, de la comunicación internacional. Y no sé si llamarlo, muchos expertos dicen que ya es la 4ª revolución industrial, muchos dicen que es la suma de toda la tecnología que actualmente está desarrollada, pues viene a dar como resultado la inteligencia artificial. Entonces, no en un contexto personal, en el área en que nos enfocamos,
no vemos a la IA, a todas estas herramientas, como competencia del ser humano. Ya lo dijo aquí Adolfo, fueron desarrolladas por el humano. No hay que temerles, hay que saberlas manejar. También dentro de estas políticas hemos tenido varios proyectos con TICMAS, con la misma UNESCO, donde se le intenta enseñar o explicar a todo docente, que son los principales actores de estas revoluciones, y a los estudiantes, que la tecnología no debe de usarnos a nosotros, y ahí es donde viene, y espero no adelantarme, y ahí es donde viene y mal alimentamos el algoritmo. Si nosotros seguimos usando contenido que mismo criticamos, pues vamos a seguir alimentando, vamos a seguir alimentando un algoritmo basura que no queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Con la ayuda de las diferentes instituciones educativas, cuidando desde la política pública, no censurar ni manipular los medios, pero sí instruyendo en que debemos de enseñarle a las nuevas generaciones que no debemos de depender de estos chats que nos resuelven y nos las hacen la tarea en segundos, sino que entender y comprender lo que estamos está haciendo ahora. ¿Por qué me metí a las revoluciones industriales? Porque es parte del proceso como ser humano el avanzar, optimizar y facilitar. Entonces lo dejo ahí para otra participación. Muchas gracias. Por supuesto, enriqueciendo este diálogo y también reflexionando sobre realidades muy específicas, en el caso también de la construcción de esta mesa, que tenemos mucho que hacer en ese sentido, que a veces pues simplemente no se visualiza, pero que es necesario, y también hacer esa autocrítica. Siguiendo en este mismo diálogo, pues el maestro Rommel Escorza, que encabeza el campus, el CEPE en Taxco, pero que tiene también doble perspectiva, porque por un lado es una extensión de la máxima casa de estudios de México, pero por el otro lado también es una institución que atiende lo local y que atiende retos específicos de una comunidad. A mí, en lo personal, me parece siempre reconocer el gran privilegio que tiene Guerrero, pero que tiene particularmente Taxco, tener a una extensión, dos extensiones de la UNAM, que es la FAD, la Facultad de Artes y Diseño, y el CEPE, que pues dentro de la comunidad básicamente toda esta zona se entiende como CEPE, pero y principalmente también por esa vocación que tiene de interactuar y de participar de manera muy directa con la población de Taxco. Es el mismo caso y la razón por la cual también pues es parte fundamental de esta edición del Festival de Cine de Taxco. Y en ese sentido, la participación y la pregunta, que es desde esta doble perspectiva, maestro Rommel, ¿cómo impactan estas políticas de innovación y desarrollo tecnológico en la cultura, en la identidad y la sociedad, tanto a nivel local, pues, como nacional y global, finalmente, maestro? Bueno, primero dar gracias por la invitación a esta charla. Sin duda es muy, muy interesante y hay mucha complejidad en el tema. Cuando leemos el título de esta charla, Memoria y Algoritmo, lo primero que uno piensa esto, y así inició la charla con el primer participante, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué entendemos por un algoritmo, ¿no? A mí me viene a la mente lo primero, pues las clases de matemáticas de la prepa. En la universidad también me tocó llevar algo de cálculo integral, diferencial, y pues es algo a veces de decirlo tan fácil, el algoritmo, ¿no? Que rige ahora las vidas, pero tiene su complejidad, y es algo tan sencillo que es un ordenamiento lógico para llegar a resolver un problema. Así es, ¿no? De manera sencilla. Pero el algoritmo, ¿ustedes saben cuál es el origen de la palabra? ¿Alguien aquí en el auditorio sabe? Nosotros somos una escuela de español y como tal debemos, y tiene que ver con la identidad, el español está repleto de palabras árabes: alberca, alacena, algoritmo. El algoritmo
tiene esta síntesis de tengo entendido, era un matemático árabe, ¿no? Y que fue el iniciador o precursor de este procedimiento lógico para llegar a una solución. Entonces eso pues lo ignoramos, pero el mundo árabe aportó mucho a Occidente en cuanto a conocimiento de las matemáticas, el álgebra, ¿no? Recordarán el libro el Baldor, que todos lo llevamos, y en la medicina también. Ahora, cuando hablamos de memoria, cine, el cine en Taxco, la memoria, para hablar de memoria, tenemos que hablar del olvido, ¿no? Del recuerdo. Entonces, recordamos para no olvidar. El cine es una manera de recordar en el momento cuando la fotografía empezó a volverse una secuencia, un ordenamiento lógico de ponerle movimiento a lo estático, ¿no? Y antes, pues, antes de la fotografía estaba la pintura, estaba el grabado y estaba lo que decían también estos patrones que muchas veces se ve en el vestido, en los textiles. Pues, no tenemos que irnos a Oriente, aquí lo tuvimos, el arte textil mexicano, que se finca en los patrones mayas, que eran astrónomos, que eran matemáticos. Esto es parte de la cultura y la identidad. Estoy tratando de contestar a la pregunta de nuestro compañero Naú. Tiene mucho que ver esto. Y el cine, por supuesto, es expresión de la identidad. La universidad tiene una escuela de cine. Hoy es escuela, porque antes era el CUEC. Dentro de la, digamos, organización universitaria tiene sus diferentes estatus. Cuando ya un centro se vuelve escuela, adquiere pues una importancia, sobre todo presupuestaria. Entonces hay más inversión, hay más desarrollo para la investigación, para la promoción, para la docencia. Y pues lo que fue el CUEC ahora es la Escuela Nacional de Cine, de Cinematografía, de Arte Cinematográfico. Y bueno, esto solamente por decir de la UNAM, pero hay muchas otras escuelas, ¿no? Que han producido o han dado grandes creadores, cineastas, y dentro de la industria del cine, pues es abarcadora. Es quizá de las más lucrativas, ya hablando en términos globales, casi de la aeronáutica, mucho más que la automotriz, hablando, por ejemplo, de las diferentes revoluciones tecnológicas o industriales. En su momento la industria automotriz fue el motor, ¿no?, de desarrollo de los países hoy, digamos, avanzados. Y después, por supuesto, la revolución tecnológica que implica la informática y las comunicaciones, y la que estamos viviendo ahora, ¿no? También. Entonces, yo creo que no es posible pensar en estas grandes industrias si no vamos a lo esencial que es, hablando del cine, si no tienes un buen script, si no tienes una muy buena historia que la puedes hacer con un lápiz y con un papel o con dibujos. La inteligencia artificial te puede dar muchas cosas, por supuesto, pero la esencia esta artesanal que tenemos para crear historias, la imaginación que está en cada uno de los individuos, de los creadores, creo que no lo tenemos que dejar fuera del centro, sin pues tener en cuenta lo importante que es la tecnología, que puedes hacer maravillas. La enseñanza del español, por ejemplo, y esto puede ser uno de las situaciones o retos a los que se enfrenta ahora nosotros como escuela, que con este telefonito, pues tú puedes tener un profesor creado con inteligencia artificial que te puede dar clases y puedes practicar y te contesta en espacio y tiempo real. Y es algo que pues están dejando a los docentes a un lado, y es el momento de reflexionar mucho cuál es el quehacer, por dónde tenemos que ir. Y bueno, pues este tipo de charlas, este tipo de mesas de diálogo, de cuestionarnos, de compartirlo con los presentes y que quede también grabado
en un repositorio y poderlo recordar nuevamente, como es el cine, ¿no? El cine, es muy común que estemos en una charla y recordemos alguna situación de alguna película y digamos, como aquella película, y hasta recordemos los diálogos o las situaciones, ¿no? Entonces es muy, muy interesante todo lo que se está vertiendo en esta mesa y con lo complicado que es el reto de la inteligencia artificial y que pues esto invita a que diferentes campos del conocimiento estén en ello. Y bueno, pues aquí el CEPE no es la excepción. Habrá mucho que hacer para mejorar nuestro quehacer cotidiano y seguir aportando. En cuanto a la vinculación que tenemos nosotros aquí en Tasco para poder ampliar el trabajo de instancias, proyectos, otras instituciones que están dentro de nuestro mismo campo, siempre hemos estado abiertos y lo seguiremos estando. Nahu, muchas gracias. Y bueno, esta sería mi aportación por el momento y no sé si respondí a la pregunta, Nahu. Yo creo que abriste más preguntas, pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, partiendo justamente de esta, pues, digamos, primera parte, que es el entender la tecnología como una herramienta, como una creación humana, como, pues, finalmente, pues, parte del reto y parte de la reflexión, pues, tiene que ver con que en qué momento precisamente ese algoritmo o esa tecnología, lejos de ser una herramienta de análisis, se convierte también en un sistema de toma de decisiones que suple precisamente la decisión humana, pues la decisión propiamente, y esa también es parte de las reflexiones necesarias o de la realidad y el contexto en el que vivimos, y donde también se vuelve pues el reto, porque es una realidad que pues prácticamente ese monstruo del que hablamos ahorita, pues se vuelve con vida propia, con decisiones propias, y el ser humano que lo crea, pues se vuelve también rehén, digamos, ¿no? Y esto pues en la vida cotidiana, desde cómo consumes en las redes sociales, desde cómo consumes el contenido, cómo tomas tus decisiones. Y en ese sentido, pues más bien la pregunta y la participación se la dirijo a Adrián. ¿Cómo podemos recuperar primero la agencia de los humanos? ¿Cómo podemos retomar el control, digamos, de estas decisiones? Y cómo, ¿quién decide realmente qué se consume, ¿no? Y cómo en ese sentido podemos reapropiarnos y cómo eso también impacta en la decisión, en la atención y en la forma en que se generan pues la parte creativa y los contenidos. Muchas gracias, Nao. Muy interesante este giro, porque hablando del algoritmo, como lo mencioné anteriormente, no necesariamente estamos hablando solo de inteligencia artificial o de programación. Estamos hablando de nuestra vida diaria, en todas las aplicaciones que usamos, en nuestra tarde en Netflix o en Disney Plus o en Amazon Prime, en saber qué vamos a ver. De hecho, hace poco hice un estudio acerca de justamente cómo se están midiendo las audiencias. Anteriormente conocíamos el rating, se medía el número de televisores prendidos, ni siquiera cuántas personas. Después se buscó llegar a través de los celulares, de los dispositivos, a saber cuántas personas veían una película, un contenido. Sin embargo, eso ya está quedando atrás porque las plataformas ya no miden eso. O sea, quedó muy, muy obsoleto el saber cuántos lo ven, porque hay gente que solo lo ve tantito. Si abren una película y la ven a la mitad, eso tiene cierto valor. No necesariamente es verla completa. Entonces, la competencia ya no es por saber cuántas personas lo ven, sino captar la atención del público y más allá, entrar en su rutina. ¿Cómo mides el que tú seas parte de la rutina de esos usuarios? Y entonces esto horizontaliza la competencia. Entonces las películas ya no solo están compitiendo contra otras películas, están compitiendo contra la atención de esos usuarios
en otras plataformas, en otro tipo de contenidos. YouTube, por ejemplo, ¿cuánta gente pasa tiempo viendo videos de YouTube? Es parte de la competencia. Entonces, esto se ha hecho cada vez más complejo y pues hay, pues ahora sí que una base, un bottom line, como dicen, de todo esto, que tiene que ver más con el negocio que está detrás. Y en este sentido, hay una pregunta que me gusta plantear en este tipo de foros, que es la democratización. Cuando hablamos que la tecnología democratiza, pues realmente ¿para quién lo está democratizando? ¿Para los creadores independientes o para las empresas con millones de dólares que pueden invertir? Entonces, sí, la tecnología puede abrir puertas y sobre todo la inteligencia artificial para aquellos que no pueden acceder a hacer algo mucho más complejo, y a las empresas grandes pues también les exige mayor ética en poder pues también compensar y contratar a más personas. Yo lo digo, por ejemplo, en el caso latinoamericano y mexicano. Muchas veces la producción se queda a un nivel, digamos, intermedio, porque ya no hay presupuesto, simplemente es eso. Tú tienes en mente una película increíble, pero tu presupuesto llegó hasta aquí. Si tienes 10 empleados o 10 personas en el proyecto, ¿por qué no ser más ambiciosos y decir, con esas mismas 10 personas voy a tratar de hacer más con nuevas tecnologías? Y en el caso contrario, pues las empresas grandes, si tienen 100 personas, entonces, ¿qué están haciendo? Pues reducir. Entonces hay un punto intermedio que nos hace preguntarnos qué está pasando, y finalmente vivimos en un mundo de especulación. Todo esto es muy subjetivo. El valor del trabajo de las personas está basado en cómo se estima en función de un histórico, pero estamos en un momento en donde esto ya no puede basarse en lo que conocíamos, sino que tenemos que crear nuevas reglas. Y justamente es como dice Adolfo, esto habla de la justa remuneración, de decir cuánto están ganando los artistas. Yo que soy docente y le digo a mis alumnos, oye, tienes que saber que tu trabajo vale. Pasa mucho que cuando sales de la universidad, lo que quieres es salir al mundo y comértelo, y no importa si te pagan 100 pesos o 200 pesos la hora o el día, sino tú quieres salir, pero cuando vas creciendo te das cuenta que pues tienes que cobrar por tu trabajo. ¿Y esto quién lo determina? ¿No? Los gremios, lo determina la industria o las empresas, y es ahí donde pues estas integraciones de diferentes niveles de producción y de toma de decisiones deben cuestionarse estas preguntas. Y bueno, pues esto también nos debería dar ese aliciente para aumentar la calidad de nuestros productos, sobre todo representar más la identidad de lo local, y sumar sistemas de gestión donde podamos retroalimentar también a los sistemas mismos. Yo siempre digo que la IA debería considerarse como el nuevo empleado. Así como le exiges a un empleado, deberías poderle exigir a un agente de IA resultados, un afinamiento adecuado y que pueda convivir con sus compañeros. Eso esperas de un empleado. Entonces, la IA debería tener también ese sistema en el que las empresas, los equipos de producción puedan decir qué decisiones están tomando, dónde está habiendo fallas, dónde hay una mejora continua, y estos procesos al final del día pueden mejorar. Y para cerrar, un poquito hablando de lo que comentaba Miguel Ángel acerca de cómo le estamos dando este valor a la tecnología y no tenerle miedo, pues también hay que generar estos ciclos de compensación. En un aspecto muy técnico y muy rápido, todo algoritmo tiene lo que se le llama reinforcement loop, o un ciclo de refuerzo, que básicamente hace que si algo es muy bueno, lo potencia, ¿no? Pero muchas veces una película que parece que es buena para el algoritmo, puede que solo es el mismo marketing que está detrás que lo está reformando, que lo está poniendo en el centro. Para eso tenemos los balancing loops o los ciclos de balance. Entonces, siempre va a haber errores en estos ciclos. Entonces, hay una responsabilidad de la política pública, de los agentes de toma de decisiones, en balancear
estos sesgos, que al final del día son sesgos, que pueden hablar de inclusión, que pueden hablar de temas políticos o temas sociales, que le están dando, el algoritmo le está dando el privilegio a otros temas, cuando acá podemos balancearlo de manera activa y de manera responsable. Entonces, bueno, pues qué mejor que quien vive algo para poder alzar la voz, así que debemos centrarnos en que quien realmente tenga algo que decir, lo pueda decir de mejor manera con las herramientas que existen, y que no venga alguien que solo tiene el capital o el poder económico para contar lo que la otra persona pudo haber dicho. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para que la gente local, que tiene los problemas, que tiene las ideas, que tiene la experiencia de vida, pueda alzar la voz y contar lo que piensa. Y bueno, con esto quisiera lanzar una pregunta que justamente nos va a poder ayudar a continuar. Permítanme un momentito. Al mismo Nau, que nos gustaría saber, Nau, desde tu experiencia en el Festival Internacional de Cine de Taxco, ¿cómo pueden los festivales y espacios independientes romper con la lógica del algoritmo y contribuir a preservar la memoria? Gracias, Adrián. Pues de cuestionador a cuestionado, de interrogador a interrogado, pues bueno, finalmente organizar un festival pues tiene muchos retos, pero hablando específicamente de romper el algoritmo o de la propia curaduría o de la propia organización de un festival, pues nos pone ya en diferentes retos. Primero, en la propia selección que construye el contenido o la sustancia de un festival. De entrada, pues podemos dar por hecho que un festival responde a una necesidad específica, a un contexto específico, a un lugar específico. Damos por entendido, por ejemplo, en el mundo de los festivales, que si eres seleccionado o si vas a un festival como Cannes, que es de los más importantes en el mundo, hay de entrada una calidad indiscutible, digamos, que estás siendo validado por un festival y que por consecuencia tendrás ciertos elementos. Sin embargo, pues eso también obedece a una lógica específica, obedece a intereses comerciales, obedece a posicionamiento, a marketing o a una serie de cuestiones por detrás que, pues que no se ven frente a el glamour de una alfombra roja o de todos los reflectores que puedan tener. Sin embargo, pues no todos los festivales son como ese festival, ¿no? Hay muchos diferentes festivales que se construyen desde necesidades específicas, desde contextos específicos y de intereses específicos. Para nosotros en el Festival de Taxco es un reto importante el poder organizar un festival porque tenemos también diferentes intereses. Entre ellos, pues nos interesa poder aportar algo diferente en una oferta cultural, en una oferta de entretenimiento en cierta medida, en un lugar que tiene una vocación turística, una tradición cultural y que también pues es habitado por la propia comunidad. Es decir, pensar en un evento que pueda darle voz a nuevos creadores, convocar a nuevos realizadores, que pueda también hacer una selección de trabajos que generen un diálogo y que al mismo tiempo pueda generar un pretexto para que la gente asista. Sin embargo, pues realmente nos enfrentamos a diferentes formas de consumo que nos ponen también en un cuestionamiento permanente de qué tanto podemos competir con un streaming o con un algoritmo o con el propio celular y qué tanto las dinámicas de consumo cultural están o no funcionando y a quiénes vamos a llegar. El ejemplo, pues, es el reto de cada uno de los eventos donde pues podemos tener cierta cantidad de gente, pero que nos encantaría también
pues llegar a muchísimas más personas. Sin embargo, también dentro de esas dificultades hemos encontrado intereses y hemos encontrado fortalezas que también son parte de la vocación de los festivales, que es aglutinar a personas que tenemos intereses similares, aglutinar a creadores, crear espacios y finalmente, como en México, cualquier evento cultural, cualquier evento de este tipo es resistencia, porque lo más fácil frente a esta realidad y frente a los retos que el propio Estado de Guerrero y el propio México tienen, que lo más fácil sería simplemente no hacer nada, pero que a lo largo de estos 10 años también nos hemos fortalecido, también hemos encontrado un espacio que convoca, recibimos bastantes aplicaciones y que de ellos también puedan darse el tiempo de venir a la ciudad, que puedan darse el tiempo de visitar la ciudad, pero que principalmente de la misma forma que los creadores, de la misma forma que quienes estamos en esta sintonía, buscamos a nuestros iguales, buscamos hacer comunidad, buscamos con quién compartir. Y también esa es una vocación de los festivales y también esa es una vocación de los eventos. Creo que finalmente no se mide desde la cantidad, sino se mide desde de qué forma podemos, los que estamos, poder construir más hacia adelante. Y finalmente, pues digo, no nos vamos a cansar de hacerlo hasta que ya nos cansemos, pero finalmente cada edición y cada ocasión, pues nos convencemos más de seguir realizando este evento. Y bueno, quisiera continuar este diálogo dirigiéndome precisamente a Adolfo para retomar esta perspectiva general y precisamente desde la UNESCO, ¿qué acciones se están impulsando en favor de la cultura, las industrias creativas y la economía naranja en México? ¿Y qué tipo de semilleros se necesitan para posicionar a México y Latinoamérica a nivel internacional? Bueno, sí hay acuerdos o normativas o marcos que se impulsaron sobre todo desde el Mondiacult 2022 y recientemente 2025, que hablan sobre la necesidad de impulsar las industrias creativas, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial se prevé que pueda generar millones de empleos en el mundo, aproximadamente, no 100 millones, y aproximadamente pudiera generar 1 millón de aquí al 2030. La inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo va a quitar 80. O sea, de los 100 que va a generar, va a quitar 80 porque va a automatizar procesos. Y en México va a ocurrir lo mismo. O sea, sí va a generar mayor empleo, pero va a quitar. Sin embargo, las industrias culturales generan aproximadamente 30 millones. De la inteligencia 100, pero las industrias culturales y creativas 30. Y no va a quitar ningún empleo. Y yo siempre digo, y si combinamos industrias creativas con tecnología, podemos tener 130. Claro, las necesidades de empleo de aquí al 2030 para la humanidad son muchas, pero esas combinaciones entre creatividad, tecnología, etc. Eso es muy importante. Y entonces, en México necesitamos impulsar las dos y darle más creatividad, más industria creativa a las tecnologías, ¿no? Eso por un lado estamos haciendo. En México hicimos un análisis del estado actual de la inteligencia. Según el análisis que surgió la Agenda Digital Nacional impulsada por Claudia Sheinbaum, que me parece muy relevante, pero creo que se necesita más diálogo interdisciplinario, porque sin creatividad, sin conciencia social, lo que tú decías, Naum, sin participación comunitaria tampoco es suficiente con solo la tecnología. Y si me permiten rápidamente voy a hacer una reflexión sobre el tema de la inteligencia, porque
este asunto creo que no se discute, nada más dice inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia? Y la inteligencia, según la psicología, tiene que ver con un proceso o implica varios razonamiento, planificación, predicción, aprendizaje de la experiencia, pensamiento abstracto, reconocimiento, procesamiento de información a través de la activación de la memoria, de la información en la memoria. Y los algoritmos, por supuesto, tienen que ver con la utilización de la inteligencia o con la activación de la inteligencia a través, como ya decía Rommel, un conjunto de procesos o pasos lógicos para resolver un problema. Entonces, la inteligencia es fantástica y por eso necesitamos también utilizarla mediante estos aditamentos tecnológicos, que qué bueno que existen, yo los utilizo un montón para planificar. Es una películas de ciencia ficción, etcétera, es si las máquinas pueden tener conciencia. Y si uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿quién eres? No. Si me puedes demostrar que tienes una identidad, ¿no? O hacerle preguntas acerca de si es real lo que me estás planteando. Solo soy aplicación de, de uso del lenguaje, algo así, ¿no? Y entonces dice, yo no te puedo responder eso, porque mi función es meramente lingüística, pero no de conciencia. Es el gran sueño de Frankenstein, de Prometeo y de todo el mundo, crear algo que tenga. Porque tener conciencia implica la conciencia, reflexión, autorregulación, ética, subjetividad, sentido de realidad, que lo que yo diga que es real pueda mantenerlo, y sentido de creación. Y ahí la memoria no juega como en la inteligencia, que es activar un conjunto de datos para resolver problemas. La memoria en el plano de la conciencia juega un rol de construcción de identidad y de comunidad. Entonces no es lo mismo hablar de memoria en la inteligencia que memoria en la conciencia. ¿Qué es lo que yo creo que pasa con el cine? Que el cine crea conciencia y no solamente inteligencia. Porque si solo creara inteligencia, consumiremos lo que más se produce en las tendencias. Para hablar y no perdernos de la conversación, no, es que ya viste Black Mirror, ya viste, ¿no? No, 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 también producimos conciencia. Y el cine no solamente es proyección, en el cine no solamente es producción audiovisual, sino aquí leí uno que se llama El film y su doble, de Eric Bloom, seguramente lo conocen. Dice, el cine es museos, porque ahí se alberga la memoria del cine, es discusión, es locación, es eventos vivos que interrogan la historia y el presente, es tradición, es relaciones sociales, y todo eso, voy a decir, es un festival de cine, porque el festival de cine tiene todo eso, eventos, locaciones, charlas, memoria, etc. En conclusión, lo que quisiera decir es que necesitamos de pasar de una discusión sobre la relación entre el cine y la inteligencia a la relación entre el cine y la conciencia social, ¿sí? Y llevarlo más allá de la producción y la proyección. Llevar la discusión a toda esta lógica de los festivales, donde se convive, se hace comunidad, se genera memoria, se recrean las locaciones. Yo creo que hay que llevarlo hacia allá, para no quedarnos en la discusión de la inteligencia y pasarlo a la conciencia. Y que el tema que me preguntaste al principio, perdón que me desvié para acá, pero no quería dejar de pasarlo, el tema de cómo hacemos para que las industrias culturales florezcan, tenemos que llevarlo a este plano. No solamente al plano de la producción, que ya decía que va a tener sus 30 millones de empleados, sino llevarlo al plano de la recreación cultural, de la construcción de memoria,
de la construcción de sentido y comunidad. Y creo que eso es lo que está haciendo el Festival de Taxco. Merece mayor reconocimiento y que podamos ir avanzando hacia allá, ¿no? Pues un poco por ahí quería llevar la reflexión. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. Quisiera hacer una reflexión muy rápida para abrir la siguiente pregunta. Y hay otro dato que siempre se menciona en este tipo de foros, que es que el 7% del Producto Interno Bruto representa a las industrias creativas. Sin embargo, de este 7%, solo el 2.5% corresponde a la cultura en sí. Esto también incluye lo que es arte y cultura tradicional, contenidos digitales y tecnología creativa, medios y entretenimiento, temas de diseño, marketing, publicidad y bueno, todo lo que está basado principalmente en propiedad intelectual. Entonces nos hace cuestionarnos precisamente acerca de las oportunidades de negocio y los incentivos que están alrededor de este pues gran negocio que es la industria creativa y hacia dónde lo estamos orientando realmente. Y bueno, en este sentido me gustaría pasar a esta pregunta con Miguel Ángel Rendón, donde justamente nos gustaría saber, Miguel, ¿dónde están hoy las oportunidades reales de inversión en el sector audiovisual y creativo, en su intersección precisamente con la tecnología, como lo menciona Adolfo, y cómo se están generando incentivos desde la política pública para posicionar a Guerrero como líder en innovación cultural? ¿Cuáles son estos incentivos, tal vez sean económicos o incluso espacios, foros? ¿Cómo se está generando y gestando este impulso a estos sectores? Bueno, ya entendiendo de que corremos un riesgo muy grande en que si no actuamos, como ya lo hemos estado platicando, desde lo local, desde la política pública y desde la formación de talento, donde todas las academias, todas las escuelas son importantes, que todos ya integren el manejo de la IA en sus diferentes formatos educativos, corremos el riesgo de que la memoria cultural del Estado de Guerrero quede fuera de estos algoritmos, de estos circuitos enormes que están haciendo las empresas, los magnates, ¿no? Entonces, desde el Consejo, ese tema lo hemos estado trabajando para que la tecnología llegue a todas las regiones de nuestro estado. Hoy con esta charla abrimos la puerta a que podamos transformar, articular espacios, como bien lo habías comentado, con propuestas como por ejemplo un piloto entre el COSITIET y Task Film, donde nosotros ya tenemos certificaciones. Platicábamos con compañeros, eh, nos enfocamos en esta administración en que todos los talleres, en todos los cursos que nosotros tengamos, tengan un respaldo federal e internacional. En ese caso, muy importante, con las plataformas como TICMAX, como plataformas como Conocer, como plataformas con la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, respaldadas y también con la UNESCO, hemos trabajado en fortalecer nuestro padrón estatal de investigadores. Con este clúster, con este gran equipo de trabajo, que no es solamente del sector académico, que sí, en su mayoría, todos los miembros del padrón pues, están inscritos en una unidad académica, también se encuentran en la iniciativa privada, también se encuentran dentro de las propias instituciones gubernamentales. Hemos estado trabajando para que podamos brindar talleres. Actualmente, por ejemplo, con TICMAS, estamos dando talleres en educación con inteligencia artificial a docentes de educación básica y de educación especial, donde nuestro punto principal es la inclusión. Hablamos de inclusión en el sentido de poder
incluir todos los orígenes, todos ese esquema cultural que hay de los diferentes municipios. Es muy, van a decir, la educación es similar en la montaña que en el centro Chilpancingo, que acá en Tasco, y no es así. Creo que aquí Adolfo nos va a dar ese punto. Este docente no te puede enseñar lo mismo, y no le podemos enseñar a él a utilizar la misma herramienta, porque uno la va a captar y va a decir, mira, con esto yo ya puedo facilitar y hacer mi tarea en mi programa educativo en 2 horas, pero otro docente te va a agarrar y va a decir, no, con esta herramienta yo puedo optimizar, llegar a esos alumnos a donde yo no he podido captar o he podido llegar. Entonces lo que nosotros queremos hacer es identificar, democratizar el tema del uso de estas plataformas mediante talleres certificados con nuestro padrón estatal de investigadores. Por ejemplo, ahorita con Conocer, con estas certificaciones, hemos estado, ya somos un centro evaluador Conocer estatal, donde queremos que cada núcleo estudiantil, cada centro académico se llama, puedan especificarse, puedan especializarse en un tema de interés, donde puedan ellos decir que tienen docentes 100% capacitados, 100% certificados y avalados, que te van a estar enseñando la plataforma de una manera ética, razonable y justa. Como lo dije al inicio, dentro de la política pública de la gobernadora, la maestra Evelyn, que nos está impulsando a desarrollar, es cuidar mucho el tema de la censura y de la manipulación. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, que lo que estamos haciendo dentro de la política pública en cuestión de comunicación científica, tecnológica y ahora cultural, involucrándonos en esta charla. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahí. Tenemos varias plataformas, tenemos un núcleo, un clúster muy robusto que cada año se está reforzando. En este año se cerró hace 2, 3 días la plataforma para que más investigadores pertenezcan al Estado, al padrón, perdón, al PEI, Padrón Estatal de Investigadores. Actualmente, el año pasado, perdón, tuvimos 603. Dirán, es poco, pero como empezamos fue el doble con lo que tenemos, con lo que teníamos, y estos 603, donde la mayoría son mujeres investigadoras, actualmente con el cierre que acaba de suceder hace 2 días, me parece que ya llegamos a los 800 investigadores en el estado, que ya están registrados en el padrón, que están identificados en las diferentes áreas, en las 9 áreas del conocimiento que se manejan con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde aperturamos un espacio especial para este tema que estamos tratando aquí en Tasco. Entonces, cuenten con el Consejo como un aliado, nos sumamos, y quiero felicitar a Naúl, retomando un poquito la plática anterior. ¿Cómo podemos romper? Sé que no me lo preguntaron, pero ¿cómo podemos romper estos algoritmos gigantescos? Precisamente con estos espacios, precisamente con las asociaciones civiles independientes que tienen esa voluntad de romper este esquema gigantesco, este esquema comercial, porque todo en este mundo es comercio. Entonces, y lo que se habla en estos foros y lo que se intenta transmitir desde las diferentes asociaciones civiles, que a veces, con mucho respeto lo digo, a veces las instituciones gubernamentales las ven como contrarias o las ven como enemigas, es precisamente querer romper estos esquemas de monopolización, de control de censura, de manipulación. Entonces, desde las políticas públicas hay que estar bien centrados, bien focalizados en lo que queremos
para nuestro Estado, en lo que queremos para nuestra ciudadanía, como lo dije también al inicio. Si la ciencia y la tecnología no está a favor o no está al servicio de la ciudadanía, pero principalmente de su contexto local, pues no sirve de nada. Solamente estaríamos siendo esos borreguitos, pues mundialmente naturalizados, donde nos va a llevar, como bien lo hemos visto en diferentes películas, como lo mencionaba Adolfo, pues a una manipulación o una perdición. El uso de la IA siempre va a depender, toda la tecnología depende del ser humano. Entonces nunca nos debe de rebasar, porque siempre, a pesar de que pueda hacer el trabajo de 100 personas, siempre va a haber alguien que la va a supervisar y va a revisar si es funcional para la meta o el plan que nosotros queremos ejecutar. Entonces, hasta que no suplanten a esa persona que toma las decisiones, pues no hay que preocuparse en que vamos a ser sustituidos. Tenemos que avanzar con ella, tenemos que caminar con ella y obviamente pues enseñándole a hacer nuestro trabajo no para suplantarnos, sino para facilitar y poder nosotros tener mayor tiempo, mayor concentración y una mejor perspectiva de lo que estamos desarrollando. Entonces es lo que enseñamos dentro de los diferentes talleres que hay del Consejo de Ciencia. Los invito a que sigan la página, ahí están todas las diferentes actividades que hemos estado haciendo. Está un compañero aquí con nosotros, Gimar, un gran aliado de SIN, de esta Escuela Superior de Investigación y Negocios, donde hemos estado con él. Planteamos, por ejemplo, hicimos, ya es la segunda vez que hicimos unas convocatorias de becas en educación, totalmente en línea y totalmente gratuita, donde tuvimos un total de 4.900 asistentes, solicitantes. ¿Cómo nosotros podemos revisar esos 4.900 solicitudes? Pues con un grupo pequeño como el Consejo de Ciencia y un gran grupo como ESIN, pues digo, no nos vamos a dar abasto. ¿Qué aplicamos? Aplicamos el uso de inteligencia artificial para poder todas esas solicitudes no seleccionar, sino destacar lo que tanto la Escuela Superior de Investigación y Negocios como el COSITIER queríamos de esos alumnos que pudieran cursar esta beca y que pudieran terminarla. Lo que a nosotros nos interesa como gobierno es de que cuando tú empiezas un programa educativo que te estamos becando, lo termines y lo ejecutes. ¿Cómo lo puedes hacer? Mediante diferentes cuestionarios, mediante diferentes planteamientos psicológicos que ya existen, que no es algo que nosotros estamos descubriendo el hilo nuevo. Lo único que aplicamos con ESIN fue el uso de un algoritmo para que nos pudiera dar esos perfiles deseables de que sí van a terminar, de que sí es la ruta, porque venían de diferentes perfiles académicos. Nosotros no limitamos. Si tú eres veterinario y quieres estudiar un tema educativo en línea, lo puedes hacer siempre y cuando pues tengas esa voluntad de poderlo terminar. Pero si vienes de un perfil que se analiza y dice, ¿sabes qué? Dejamos de estudiar tanto tiempo, tuvimos estos cursos, después eso, y vienes con un perfil donde tu ruta va cambiando, pues ahí ya te marca un foquito rojo. Entonces, fue la primera vez, creo que en el Estado es la primera vez que se aplica, fue la primera vez que el Consejo de Ciencia lo utilizó, y a partir de ahí lo hemos puesto esto a disposición de los diferentes niveles educativos en el Estado de Guerrero. Y así como este programa y nosotros pudimos hacerlo, enseñamos al docente con la plataforma TICMAC de que puedan evolucionar sus clases, que puedan cambiar ese modelo educativo de 100 años, de hace más de 100 años, que te paras frente a un pizarrón y le dices a los diferentes alumnos, mira, esto es así, A más 1 da 2, y tú tienes que creerme que es 2, porque yo llevo 100 años enseñando eso y así es. Pero, vuelvo a repetir, no queremos sustituir al docente, jamás lo vamos a poder hacer, y no es la intención de esto, sino darles estas herramientas certificadas, calificadas,
y de valor ético, cuidando nuevamente el tema de la censura y la manipulación desde las políticas públicas del Estado. Es cuanto. Gracias. Adolfo, ¿quiere agregar algo? Sí, rápido. Es que les quería recomendar un informe que se llama Reporte de Evaluación del Estado de Preparación de la Inteligencia Artificial de México, que es un reporte de la UNESCO, porque este dato que se me hace relevante. En México ocupa el tercer lugar a nivel internacional, a nivel latinoamericano, en desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías digitales. Tenemos buena cantidad de investigadores, de inversión, etcétera, pero fíjense que el 90%, según este reporte, está en las instituciones, empresas privadas. Ese es el drama que tenemos en México, que la mayor parte del desarrollo está en la industria y en las universidades privadas. Entonces el país se enfrenta a un tema de soberanía. Es decir, ¿quién decide? Pues las empresas, esa es la pregunta que hace rato decías, ¿no? Necesitamos mayor inversión pública, eso es innegable, pero necesitamos salirnos mejor con la iniciativa privada y con la parte comunitaria. Entonces, este festival, qué bueno que lo mencionaste también, Naú, como que va en ese camino, ¿no? O sea, todas las alianzas que hiciste con la iniciativa privada, para los autobuses, el hospedaje, todo eso es indispensable porque nosotros en lo público, en lo individual, en lo comunitario es imposible que lo hagamos. Pero vayamos transitando hacia un modelo de mayor autonomía, de mayor soberanía, que es el gran reto que tenemos como país y como instituciones y también como personas. Soberanía intelectual frente a las máquinas, soberanía tecnológica como país, soberanía cultural frente a las imposiciones coloniales, etcétera, ¿no? Soberanía estética también. Entonces creo que necesitamos trabajar en eso, que nuestras decisiones sean de mucha relación con la industria privada, con las tecnologías, con todo lo que existe ahora, pero que vayamos apuntando hacia esa soberanía de lo público, de lo común, de lo comunitario. Y creo que en ese sentido, tú lo comentabas hace rato en la charla de mesa, está bien que el festival ahora no sea tan grande, porque permite estas articulaciones. De otro lado, me imagino un gran festival, pero dominado por los inversores. Y yo creo que no es el camino. Mejor como vas, bastante bien, ¿no? De poco a poco ir construyendo estas articulaciones sin perder la soberanía sobre el festival. Ese comentario quería hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Pues se abren muchos caminos y muchas áreas donde hay que fortalecer, hay donde también se presentan nuevos retos, donde se presentan también nuevas oportunidades, y creo que este diálogo iba en ese sentido. Nos parece muy relevante que, pues de la misma forma en que cada una de las maneras en las que se construye un festival, que va generando alianzas, que va buscando su forma de sobrevivir, de crear, de fortalecer, pues también se ponga sobre una mesa y desde una mesa podamos reflexionar también hacia afuera, pero en este mismo diálogo podamos también vislumbrar hacia dónde podemos ir y además pues poderlo hacer también en mira siempre de generar nuevas oportunidades. Y yo les tomo la palabra completamente porque además del ofrecimiento por parte de Miguel y por parte, digo ya reiterado, de quienes nos abren la puerta de este espacio, de ti, Adolfo, que generamos también esta interacción con pues, una organización tan importante como es la UNESCO, pero también en el marco previo de tener una proyección de cortometrajes y también de la misma forma que nos visitan festivales amigos y hermanos, realizadores, pues en general, pues que nos permita también poder construir hacia adelante. Y ese es realmente el reto y ese es también pues parte de lo que tenemos que enfrentar, porque finalmente, como bien lo comentabas, pues firmamos un convenio con una empresa de transportes que nos va a permitir programar en sus pantallas la selección oficial
del Festival de Cine de Taxco. Entonces, pues finalmente, si de repente, por el tamaño, por la convocatoria, por la sede, por la hora, porque esto, porque el otro no viene o no se llenan los espacios, nosotros buscamos que lo que se genera, lo que se presenta, lo que se premia en el festival, pues llegue a más personas, llegue a diferentes públicos que frente a el imperio del algoritmo, frente al imperio de la tecnología, pues tenga su espacio real, su espacio físico, su espacio también que necesariamente se da a través de la colaboración, que necesariamente se da desde la generosidad, desde lo humano, y que esta mesa también, y para precisamente ir cerrando, porque pues empezamos tímidos, pero luego de repente ya sigue el diálogo, y tenemos una sesión muy interesante de terror y fantasía después de esta buena plática, en un lugar donde pues espero que no haya tanto terror y fantasía, con tanta historia que es esta casona. Pues preguntarle a manera también de cierre, porque amenazo con buscarlos en corto para darle forma a cada una de las cosas que se virtieron, y además de una relación que ya se da, que nos da gusto, que cada una de las personas que se integra al festival en una edición se vuelve parte del festival y que acrecenta, que suma, que fortalece, que va y viene, pero que no se detiene, como dice la canción, pues podamos llevarlo a buen puerto. Y para justamente cerrar esta sesión, pues voy a pedirle y voy a preguntarle al maestro Rommel, precisamente, ¿cómo consideras que podemos lograr una integración real entre el mundo artístico tradicional, la cultura, el turismo y las nuevas tecnologías sin perder identidad? Y creo que voy a hacer una manera de cierre para que podamos, pues finalmente, pues culminar esta buena mesa. Maestro. Muy bien, vamos a responder de manera sintética, ¿no? Creo que de la manera que podemos avanzar, y ya tenemos algunos pasos hechos, en el caso, por ejemplo, del Festival Internacional de Cine de Taxco, es sumar a las diferentes instancias dentro de la universidad que, pues, se incorporan a todo el ámbito que tiene que ver con la producción cinematográfica, pero no solamente el cine. Hablabas del medio artístico, está también el teatro, está la música, está la danza, la pintura, las artes visuales en general, porque el cine per se es un arte, y mucho de ello está a veces no se puede leer tan fácilmente, pero está ahí. Pensar, por ejemplo, en una película que no tiene un buen soundtrack o una buena banda sonora, pues a veces pues es parte del olvido, ¿no? Pero cuando tenemos esa parte musical o esa parte fotográfica o esa parte artística, de vestuario, por no decir, bueno, la actuación, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que desde el ámbito universitario hay mucho que aportar. Se cuenta con la Filmoteca. La Filmoteca de la UNAM es uno de los grandes repositorios de la memoria del cine en México y de otras producciones también. En el ámbito federal público, pues está la Cineteca, ¿no? Que es también un lugar donde se guarda mucho de la memoria y que tiene los espacios para poder hacer todos estos, congregar a toda la gente. Abrieron un nuevo espacio allá más arriba de Chapultepec, la tercera sección o cuarta sección, es la nueva Cineteca. No me ha tocado visitarla, pero me han dicho que es un lugar increíble, y pensándolo en el ámbito local, se pueden hacer muchísimas cosas sumando voluntades desde el ámbito privado, el ámbito de los diferentes órdenes de gobierno. Aquí está representando Miguel Ángel Rendón al gobierno del Estado, y de esa manera yo creo, pero siempre creo que no tenemos que perder de vista esta parte humanística en el caso de nosotros que estamos más implicados dentro de las humanidades, es que
si no se sigue promoviendo esta parte, a veces que pensamos que está rebasada ya por la inteligencia artificial, pero es la simple lectura, escritura, porque en ello se fundamenta mucho del arte, ¿no? Y cuando yo empecé mi primera intervención haciendo alusión a estas culturas fundacionales, en el caso del antiguo, por ejemplo, Persia, las culturas de Asiria, donde se iniciaron también los conocimientos, o los mayas. Es una cosa tan contradictoria y tan absurda escuchar a un alto magnatario de Estado decir de que va a aniquilar esa cultura. Es bastante absurdo, ¿no? Donde salió el conocimiento y Occidente fue parte y ha sumado mucho de ello, ¿no? Y entonces con una simple imagen lo ponen al hombre como un gran dios, ¿no? Entonces eso hay que detenerse mucho a reflexionar sobre esto, porque ya decían varios de ustedes que hay que saber seccionar, ¿no? Ser discriminatorios en el sentido de qué es la inteligencia artificial basura. Yo creo que esto pasó también cuando inició Internet, ¿no? O sea, todo el mundo estaba extasiado de que ya pues, no se necesitaba nada y ahí estaba la solución de todo. Pero ya te empiezas a alfabetizar en el sentido de cómo es la red, igual con esto. O sea, es momento ahorita que está iniciando y quién sabe qué va a pasar en 5 años. Pero es lo que estamos viendo ahora. Sí, es algo que no tenemos que perder de vista, lo que decíamos aquí, la diversidad cultural, la interculturalidad, las perspectivas de género, construcción de una sociedad más armónica, en síntesis, promover la cultura de paz, que son vectores, ejes transversales que promueve la universidad, ¿no? En todas sus, digamos, diferentes escuelas, facultades, institutos, centros, etcétera. Y también en el ámbito del trabajo. Y no solamente dentro de la universidad, sino de todos aquellos que visitan la universidad o un espacio universitario. Cuando hacía alusión a esto que declaró el presidente de acá vecino de arriba, y es algo más que superado, ¿no? Desde hace más de 80 años, en un discurso que hizo Lévi-Strauss, el antropólogo francés, creo que en Naciones Unidas, en la UNESCO, en el que no hay culturas superiores ni inferiores. Somos diversos, hay diversidad, ¿no? Trump presume de que tiene un gran nivel de inteligencia. Fíjate. Sí, porque él pone la inteligencia como más arriba de todo, ¿no? Como que el gran valor es tener un gran IQ, una gran inteligencia. Y pone sobre eso todo lo que tú acabas de decir, la paz, las relaciones entre las personas, etcétera. Claro. Es lo que decía, contradictorio y absurdo, ¿no? De lo que vivimos. Pero bueno, es tener los ojos bien abiertos, la mente muy abierta, y está la inteligencia ante todo. Y siempre, decía Miguel Ángel, hay alguien, un ser humano, que lo va a tener que validar. Y bueno, voy a cerrar de manera muy breve esto, haciendo alusión al título de nuestra charla, es que, y lo preguntaban hace rato, ¿quién decide qué vemos, qué se hace, qué se produce? Era filósofo y semiólogo italiano, Umberto Eco, y decía que ¿qué es el cine? ¿Qué es la industria del cine? Y era algo muy simple, es la fábrica de los sueños que te roban tu imaginación, tus sueños, y luego te los regresan a manera de deseos inalcanzables. Más o menos decía eso, no me lo sé de memoria, pero esa es la idea, la fábrica de los sueños. ¿Quién los hace? ¿Quién los produce? ¿No? No es el director de cine a veces, ¿no? No es quien está o quien hace el script. A veces son los productores, a veces está
la gran corporación, y ahora en este momento donde se habla ¿cómo se dice? ¿Palantir? Palantir, sí, que es esta gran corporación informática ni siquiera supranacional. Es algo bastante complejo y que ya no es tan viejo, tiene por lo menos 2 décadas, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esa era mi reflexión final, y por supuesto que estamos abiertos siempre, NAU, a la colaboración y poder ser este enlace con la universidad para poder ampliar esta actividad que también nos interesa mucho. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a todos. Si quisieran, bueno, pudiéramos un mensaje final brevísimo, pero para que culminemos esta sesión que se vuelve muy rica y muy amplia e interminable, pero pues también tenemos que seguir y tenemos que terminar, pero un mensaje muy breve de cada uno de los compañeros y cerramos esta mesa. Una reflexión. Perdón. Adelante, por favor. Perdón. Digo, una reflexión que hemos sacado en esta charla es que entre la memoria y el algoritmo hay un espacio que no es ni del pasado ni de la máquina. Como bien lo decía hace ratito, es el espacio de la decisión humana. Al final, seguimos siendo nosotros quienes tomamos el camino y quienes guiamos hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos y hacia dónde queremos llegar. Y desde Guerrero, principalmente desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, nuestra decisión es clara, que la tecnología sirva para que las historias de nuestra gente se cuenten mejor, lleguen más lejos, pero sobre todo que nunca se pierdan. Entonces cuenten con el Consejo de Ciencia, cuenten con un servidor para sumarnos a este gran trabajo que ustedes ya han estado haciendo desde más de 10 años, 11 años, a toda la experiencia que suma Adrián López, que todo el historial de décadas de enseñanza de este centro de enseñanza para extranjeros de aquí de Taxco, de la UNAM, de Rome, y sobre todo para sumarnos a este marco global internacional que trae Adolfo, un gran experto en temas de educación y de inteligencia artificial para las aulas. Nosotros como COCITIEC nos sumamos como aliados para que puedan tener en el Estado las mayores facilidades. Y como siempre lo mencionamos, lo que buscamos es mejorar, que todos estén mejor cada día. Gracias por esta invitación. Seguimos en la jugada. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, yo quisiera abrir con este cierre con una pregunta bastante amplia que podría darnos para otras 2 horas. Pero la pregunta es, ¿qué es la realidad? Y muchas veces cuando hablamos del cine, hablamos de la ficción y la no ficción. Y preferimos una u otra. De alguna manera queremos comprobar qué es verdad y qué no es verdad. Lo que es factual y lo que es imaginario. Sin embargo, conviven. No hay realmente una necesidad de diferenciarlo muchas veces porque tanto lo imaginario, Star Wars, cualquier película de ciencia ficción, nos ha traído hasta donde estamos. Imaginar nos lleva hasta donde estamos. Pero también es muy importante identificar lo que es real y sobre todo en un tiempo donde vivimos con las fake news, que vivimos con la alteración de la realidad y no con propósitos meramente buenos. Hay muchos intereses políticos, económicos detrás de todo esto. Entonces, muchas veces dicen, ay, quiero una app que me ayude a identificar dónde, por ejemplo, como profesor, dónde mi alumno utilizó la IA. Y pues yo les digo a veces, más bien al revés, hay que identificar dónde sí usó su capacidad, dónde está lo humano. Entonces creo que el reto que tenemos en adelante es identificar lo humano y darle mucho más valor a lo que creamos como seres humanos y buscar las maneras de hacer un seguimiento a lo que son los repositorios. Por ejemplo, hablaban de la filmoteca.
La Filmoteca hace un gran esfuerzo y qué mejor si vas a usar la inteligencia artificial para restaurar una película que nadie ha podido ver en 100 años. Creo que es un uso muy bueno. Lo que pasó en la Esfera de Las Vegas, que reinterpretaron una película tan icónica como El Mago de Oz, con una extensión de lo que era el cuadro, con inteligencia artificial. Entonces, hay maneras en que podemos seguir respetando lo que es original, lo que respeta nuestra memoria, nuestra identidad, y que pues justamente no caigamos en la inteligencia artificial basura, como decía el profesor Romel, el AI slop, como le dicen, y que realmente demos valor a lo que es humano. Y pues muchas gracias. Bueno, yo rápidamente decir que en este mundo hoy que puede ser tan maravilloso, de grandes avances, etcétera, pero también puede ser tan terrible como que estamos al borde de la extinción, o por lo menos de una parte de la humanidad, ¿no? Y las Naciones Unidas, la UNESCO, pues ahora han sido fuertemente cuestionadas por su papel, que no ha podido ser de ninguna relevancia para parar estas atrocidades que estamos viviendo. Y la tecnología también ha sido cuestionada en ese sentido, ¿no? O sea, de Palantir, que fue quien decidió que se bombardeara la escuela de las niñas en Irán. Y esto me lleva a decir que quizá lo que nos hace humano no solamente es lo bondadoso, sino también lo terrible, por desgracia, y lo tenemos que admitir. Y el cine da mucho ese espejo. El cine es un espejo de lo que somos, tanto de lo bueno como de lo terrible y lo monstruoso. Y creo que necesitamos más cine, y muchas visiones de lo monstruoso que podemos ser, pero también de las vías de salida que podemos encontrar. Entonces, tenemos que dar muchas gracias al cine, a gente que lo hace, que lo difunde, y creo que lo más importante es crear comunidad de gente que haga, disfrute, promueva y comente el cine. Creo que ese es el gran objetivo frente a esta terrible realidad y lo macro que no podemos solucionar ni con las grandes instituciones, volver a ser comunidad, reunirnos, platicar como ahora, invitar a mujeres, porque eso yo también lo había visto y decía, somos puros hombres, ¿no? Pero necesitamos más comunidad, más inclusión, más diversidad, y enfrentarnos a nuestros monstruos y vernos en ese doble que es el cine. Creo que hay que agradecer a ese gran arte y también a quienes lo hacen posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias por compartir este diálogo. Cerramos por donde empezamos por donde cerramos. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Sigue el Festival de Cine de Taxco, tenemos la competencia internacional de cortometrajes con el programa Terror y Fantasía, y pues sigamos dialogando. Para eso es el festival, de eso se tratan los festivales. Muchas gracias a todos, muchas gracias al CEPE, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al equipo del consejo que nos ayudará en este testimonio audiovisual, y pues larga vida al cine, y muchas gracias a todos.